El viento es una fuerza poderosa e invisible. Esculpe el paisaje, destruye edificios y destroza vidas. ¡Hola! ¿Pueden oírme? En un solo día, una fuerte tormenta puede ocasionar daños de más de 10.000 millones de dólares. Y cuando un vendaval asola una ciudad, puede matar a docenas de personas y herir de gravedad a cientos más. Este programa examina los vientos más mortíferos de la Tierra que forman los grandes huracanes y los violentos tornados. ¿Conoceremos a la gente que arriesga la vida para advertirnos de las tormentas? Daños graves en el aeropuerto, repito, daños graves en el aeropuerto. Ha arrasado edificios enteros. ¿Descubriremos la velocidad de viento que pueda resistir una persona? Vamos, vamos, tenemos otro delante nuestro. Y nos reuniremos en primera línea con los científicos que emplean las armas más modernas en la lucha contra estos vientos letales. Queremos saber qué podemos hacer cuando el cielo se enfurece. Ciencia al desnudo. Cielos violentos. Viernes 13 de agosto de 2004. Está previsto que el huracán Charlie golpee Florida dentro de 8 horas. Cientos de miles de personas cierran las contraventanas y 1,5 millones de habitantes evacúa la zona. Pero hay un hombre que se dirige en la dirección equivocada. Mike Tice es un cazador de tormentas profesional. Le sube la adrenalina cuando sopla el viento. Ha grabado muchos huracanes y tornados y sabe que Charlie va a ser uno de los grandes. Es la tormenta que lleva esperando toda su vida. Allí está el ojo. Allí está. Tice se refugia en una gasolinera. La tormenta se fortaleció muy deprisa y se convirtió en un huracán de categoría 4 con unos vientos increíbles. 10 minutos después, la gasolinera ha desaparecido. Tice ha obtenido lo que buscaba. Los vientos del Charlie superaban los 232 kilómetros por hora. Fue la cosa más ruidosa que he visto en mi vida. Cielo santo. Llevaba esperando experimentar algo así de primera mano desde que era un niño y por fin lo logré. El metraje de Tice constituye una prueba terrorífica de lo peligroso que puede ser el viento. El huracán Charlie mató a 25 personas, dejó a decenas de miles sin hogar y provocó daños de hasta 15.000 millones de dólares. La ley de la meteorología es muy sencilla. Cuanto más deprisa sopla el viento, más peligroso es. Los vientos del huracán Charlie sobrepasaron los 232 kilómetros por hora. ¿Pero puede soplar el viento aún más deprisa? Este es el sitio donde averiguarlo. En el monte Washington de Nueva Hampshire, los vientos alcanzan velocidades de huracán más de 100 días al año. Según el libro Guinness de los récords, es el lugar más ventoso de la Tierra. En el observatorio del monte trabajan meteorólogos todo el año. Ken Rancourt es el director de investigación del Observatorio del Monte Washington. Gran parte de su trabajo consiste en medir vientos extremadamente fuertes. Pasamos de los vientos suaves de verano de 8 a 16 kilómetros por hora a los vientos de invierno con rachas que alcanzan los 290 o 300 kilómetros por hora. Pero a Rancourt le falta mucho para alcanzar la velocidad de viento que se midió en 1934. El monte Washington es famoso por ostentar el récord mundial de viento. Un día de primavera, unos pocos meteorólogos en una cabaña en la cumbre registraron uno de los grandes momentos de la ciencia del viento. Un anemómetro del tejado estaba conectado a un aparato sonoro en el interior de la cabaña. A las 13:21 horas del 12 de abril, el viento se volvió loco. Los meteorólogos de servicio cronometraron los sonidos y calcularon la velocidad del viento. 1,75. 1,43. 1,42. 1,23.
Se alcanzaron 369,6 kilómetros por hora, un récord que presenciaron desde su cabaña y que les dejó sin aliento. 369,6 kilómetros por hora. Lo primero que pensamos fue que no nos creerían. Este violento vendaval fue casi 160 kilómetros más rápido que el huracán Charlie y fue el viento más veloz jamás medido por una estación meteorológica. Un récord que sigue ostentando hoy. En la escala de los vientos huracanados se encontraría en la categoría más alta, la 5. El huracán Charlie fue devastador, pero no superó la categoría 4. Para averiguar cuál es el viento más fuerte que puede resistir un ser humano, hemos acudido al túnel de viento de la Universidad de Washington, en Seattle. Comenzaremos con un viento de categoría 1, 118 kilómetros por hora. Lou Beck, un hombre valiente o estúpido según se mire, se ha ofrecido voluntario como conejillo de Indias. He oído que dicen que no se puede respirar. A ver si es verdad. Beck debería estar nervioso. La única protección con la que cuenta es un par de gafas y un arnés de seguridad. Si surge un problema, el ventilador puede apagarse desde la sala de control cercana. Vale, listo para empezar. Aquí viene el viento. Va cogiendo fuerza. Cada vez sopla más fuerte. Más fuerte. Ahora mismo está ejerciendo mucha fuerza sobre mí. Me empuja muchísimo contra el arnés. Pero es divertido. Es como estar en una montaña rusa muy rápida. Creo que estaré cómodo si vamos un poco más deprisa. A 118 kilómetros por hora, el viento alcanza velocidades de huracán. A 128 kilómetros por hora, Beck ya no puede aguantar de pie. Sin el arnés de seguridad, habría salido volando. A 144 kilómetros por hora, Beck se rinde. Ni siquiera ha llegado a un huracán de categoría 2. Pero está decidido a volver a intentarlo. Con vientos de alta velocidad, las pequeñas partículas del aire pueden causar heridas graves. Beck lleva un casco para protegerse la cabeza y los ojos. A 153,6 kilómetros por hora, el viento alcanza la velocidad de un huracán de categoría 2, lo bastante veloz como para causar daños moderados a los edificios. A 177,6 kilómetros por hora, se convierte en categoría 3. La velocidad de viento que está experimentando Beck ahora podría destruir una caravana. Doy la señal para subir a 192 kilómetros por hora. 192 kilómetros por hora es la velocidad que suele alcanzar un paracaidista en caída libre. 209,6 kilómetros por hora. Beck está experimentando ahora la fuerza de un huracán de categoría 4. Esto sí que es rápido. Me está aplastando. Esta es la velocidad del viento del huracán Charlie. A 248 kilómetros por hora, el viento alcanza la velocidad de un huracán de categoría 5. Es lo bastante rápido como para arrancar los tejados de las casas y derribar la mayor parte de los árboles. Beck tiene que esforzarse al máximo para mantenerse de pie. Al final el viento alcanza la increíble velocidad de 257,6 kilómetros por hora. La fuerza con la que el viento le golpea el cuerpo es agotadora. Beck ya no aguanta más y manda apagar el ventilador. El resultado de la prueba demuestra que se puede sobrevivir a un viento de categoría 5, siempre y cuando se lleve ropa protectora, se esté sujeto a un arnés de seguridad y no te golpee ningún escombro volante.
El viento es un enemigo invisible. Destruye edificios, arrasa ciudades y destroza vidas. Los huracanes son tormentas gigantes que asolan grandes superficies de tierra como ejércitos invasores. Pero los tornados son los terroristas de la naturaleza, que siembran el caos en una pequeña zona muy concreta. Los vientos de los tornados son tan violentos que destrozan todos los equipos de medición normales. Su velocidad intrigó a los científicos durante años. Para evaluarla, tuvieron que recurrir a medidas extremas. Elias Loomis, un profesor del Western Reserve College de Ohio, notó que los pollos que atrapaba un tornado salían desplomados por el viento. Ello le condujo a diseñar en 1842 un experimento para averiguar la velocidad de los tornados. Decidió recrear las condiciones de un tornado mediante un cañón. Su idea era disparar pollos al aire lo bastante deprisa para desplomarlos. Entonces, la simple balística le permitiría calcular su velocidad. Llegó a la conclusión de que los pollos volaban por el aire a 545,6 kilómetros por hora. Para descubrir lo veloces que son en realidad los vientos de un tornado, hemos tenido que viajar a Norman, en Oklahoma. En mayo se congregan aquí muchos vehículos de investigación para experimentar la temporada de huracanes. Nos hemos unido a uno de los meteorólogos más prominentes de Estados Unidos, el profesor Josh Gurman, que espera que los datos recabados por su equipo sirvan para ayudar a predecir los tornados. Si comprendemos mejor los tornados, podremos predecirlos también mejor. Y si las predicciones se pueden hacer 5 o 10 minutos antes, la gente tendrá más tiempo para refugiarse. Gurman utiliza un radar Doppler para medir la velocidad de los vientos del interior de los tornados. Hoy se ha previsto una tormenta de 240 kilómetros al norte de aquí, en el sur de Kansas. Joe se encamina hacia allí para medir los vientos de ese tornado. ¿Podemos salir ya? Conocer las condiciones que suelen provocar tornados ayuda a Josh a rastrearlos. Las tormentas se forman cuando hay una masa de aire cálido y húmedo bajo una masa de aire mucho más frío. Si se forman bajo fuertes vientos cercanos a una corriente de propulsión, pueden empezar a girar y se llaman supercélulas. Si las condiciones son adecuadas, las supercélulas pueden crear tornados. El reto al que se enfrentan las previsiones es que solo una de cada 6 supercélulas provocan un tornado. Depende de la cantidad de humedad, inestabilidad, empuje y efecto cortante del viento en la atmósfera. Para obtener información detallada de las velocidades de los vientos de una supercélula y del tornado que incuba, Gurman tiene que acercarse normalmente a unos pocos kilómetros de él. Allí está. Ya lo tenemos. Mira cómo crece, es precioso. Míralo ahora. Los dos camiones se apresuran para adelantarse al tornado para poder instalarse y efectuar mediciones. Este es un tornado pequeño, un F0. Los tornados se clasifican por la cantidad de daños que causan. En lo más bajo de la escala está el F0, que daña árboles y señales. En mitad de la escala está el F2, que arranca los tejados de las casas. Cerca de lo alto de la escala está el devastador F4, que puede destrozar una casa bien construida. Y en lo alto de la escala se encuentra el F5, que puede derribar un edificio y lanzar coches por el aire. Justo cuando Gurman y su equipo se acercan al tornado, este se desvanece. Pero el radar indica que se está formando otro. Vaya, esta tormenta tiene de todo. Perseguir tormentas es como jugar al ratón y al gato. Vamos a parar. Para aquí mismo, justo delante de ese coche. Allí. Sí, creo que vamos a utilizar el Doppler en el lado norte.
El radar Doppler envía ondas de radio que se rebotan en las gotas de lluvia y en los escombros del tornado. Al medir el tiempo que tardan las ondas en rebotar, el ordenador puede calcular la velocidad del viento. A 8 veces más despacio de la velocidad normal, la cámara de investigación capta esta imagen espectacular de la formación del tornado. Parece que se trata por lo menos de un F2. Los vientos son lo bastante fuertes para arrancar árboles y tejados de las casas. ¿Ves los escombros? Cuando el tornado pasa por Ática, arrasa una casa. La casa se está viniendo abajo. Dios mío. ¿Lo has visto? Se ha llevado por delante la casa entera. El equipo confía en que su investigación ayude a poder avisar de los tornados con mayor antelación para evitar desastres como este. Allí hay uno. De repente alguien del equipo observa otro tornado formándose. Se está formando una nueva zona de acción al este, al sudeste. Comienza la carrera para conducir los camiones en la posición adecuada al nuevo objetivo. A nuestro este-sudeste. De acuerdo. Vigilaremos esa zona. Allí está, ya lo vemos. Vamos, vamos. Aprieten el acelerador para ponerse a salvo pasado el tornado. Está a 2,5 kilómetros al sudeste. Es otro tornado clásico en formación. Tenemos otro delante de nosotros. Justo delante. No creo que podamos ir al sur con total seguridad. Deberíamos ir al norte. Claro, ¿dónde está ahora? Sí que está cerca. Dios mío. Aunque conducen a toda velocidad para evitar el tornado, todavía tienen que recabar los datos. Vale. Ese tenía un viento de aproximadamente unos 60 metros por segundo. Esos son 214 kilómetros por hora. Urman detiene el camión para empezar a recoger datos. Inmediatamente al sur, sí. Estamos contemplando uno muy grande y polvoriento que se va desvaneciendo y el siguiente se está formando al este. Estábamos analizando el otro, pero ahora hemos cambiado y examinaremos el del este. A su alrededor hay supercélulas incubando tornados a un ritmo de 1 cada 10 o 15 minutos. Mira, el tornado está cruzando la carretera ahora mismo. Ya está al otro lado de la carretera. Desde el Centro Meteorológico de la KFBI, esto es un aviso de tornado. Cuando se cierne la oscuridad, los tornados se vuelven invisibles al ojo humano. Es la pesadilla de todo cazador de tormentas. El radar es la única forma que tienen de detectar los tornados que surgen a su alrededor. Ellos, mira lo que se acerca por detrás. La intensidad que estamos midiendo es de al menos aproximadamente un F2 o F3. Es un F3. Mira lo que hay allí. Este es el más grande. Dios mío. Hemos observado velocidades de viento de alrededor de 80 metros por segundo. Son 286 kilómetros por hora. Bienvenido, Dow 2. ¿Qué tal va, Josh? ¿Sigue allí arriba? Sí, a 80 metros por segundo. A 94 o 93 sería un F4. Creo que se está volviendo más fuerte. ¿Crees que los vientos a nivel de superficie del suelo han superado los 100 metros por segundo? Josh cree que están superando o superarán los 100 metros por segundo. Esos son 352 kilómetros por hora. En la oscuridad, un devastador tornado F4 está arrasando los campos a poco más de 3 kilómetros de allí y ha destrozado una granja. Hay que avisar a las autoridades. Este tornado ha alcanzado una categoría muy seria. Es hora de marcharse de allí lo más rápido posible. El tornado está causando muchos daños, pero por suerte nadie ha resultado herido. A medianoche el equipo se reúne en una cafetería.
Las supercélulas de las tormentas de hoy han provocado una docena de tornados, algunos de ellos con vientos extremadamente violentos. Uno de los tornados tenía vientos de bastante más de 320 kilómetros por hora. Era al menos un tornado F4. El equipo de Wurman ha medido hoy vientos de 353,6 kilómetros por hora, lo que está aún muy por debajo de su récord. Unos años antes registraron los vientos de tornado más fuertes jamás medidos. El 3 de mayo de 1999, una tormenta gigante azotó Oklahoma City. Medimos velocidades de viento de hasta 481,6 kilómetros por hora. Fue la velocidad más elevada que se ha registrado nunca y el viento resultó devastador para cualquier inmueble normal que se encontró a su paso. Ese día en Oklahoma se registraron unos 60 tornados. Los vientos mataron a 35 personas y causaron unos daños estimados en $1.000 millones. Jeff Piotrowski es un prestigioso cazador de tormentas que presenció cómo tomaba tierra el primer tornado. Todo ocurrió muy rápido ese día. Empezó a rotar y llamé para avisar de la primera rotación al norte de Lawton. 30 segundos después se produjo el aviso de tornado y un minuto después el aire ya había comenzado a formar el tornado. Jeff jugó un papel fundamental en aquel tornado de Oklahoma y salvó muchas vidas. Soy operador de radio y estoy en contacto permanente con el Centro Meteorológico de Norman. El Centro Meteorológico de Norman recibió la llamada de Piotrowski y emitió un aviso de tornado a los medios y al público. Recibido el aviso, resulta crítico actuar con la mayor rapidez posible porque a veces solo se dispone de minutos o incluso segundos. El Centro Meteorológico rápidamente difundió el aviso entre las cadenas de televisión locales y los medios de comunicación alertaron a los ciudadanos del tornado. En el canal 9 de Oklahoma City, el meteorólogo Gary England quedó conmocionado por la fuerza del tornado. Cada vez que giraba, producía un tornado todavía mayor y más fuerte. Dios mío, es la chimenea. Cuando el tornado se encaminó hacia Oklahoma City, Jeff Piotrowski arriesgó la vida rastreándolo y continuó informando por radio de su posición al servicio meteorológico. Daños graves en el aeropuerto. Repito, daños graves en el aeropuerto. Solo los testigos pueden decirnos dónde hay un tornado con seguridad al 100%. Estoy al sudoeste de la intersección. Tiene 400 metros de ancho y está provocando daños graves al sudoeste. Tenía una radio y estuve en comunicación constante con el Centro Meteorológico de Norman. Iba retransmitiendo la trayectoria del tornado cruce a cruce y población a población. Fui testigo presencial de la evolución del tornado. Calles 29 y Centro. Hay una devastación local. Ahora está cruzando la calle Eastern. Permanezcan a la espera. Piotrowski siguió al tornado hasta la localidad de Moore y allí experimentó lo que parecía el fin del mundo. El suelo vibraba y mi furgoneta no paraba de temblar. Sentía las vibraciones en todo el cuerpo. Bajé la ventanilla y todo lo que había en esa manzana había desaparecido. Las fábricas, los árboles, los edificios, y cuando miré hacia el norte por esa carretera, todo había desaparecido. ¡Hola! ¿Pueden oírme? Al día siguiente, los vecinos de Oklahoma City tuvieron que recoger los pedazos. El tornado había sembrado un reguero de destrucción de 30 kilómetros de largo. ¡Chris! ¿Vive en alguna casa de por aquí? ¡Aquí mismo! Aquí mismo, vale. Pero no sé si queda algo de la casa. ¿Hay alguien por ahí? Murieron 36 personas, 700 resultaron heridas y 2000 se quedaron sin hogar. Pero si no hubiera sido por los avisos de Jeff, se habrían perdido aún más vidas. En reconocimiento a su labor de rastreo del tornado y de salvamento de vidas, el Centro Meteorológico le concedió una medalla. No me di cuenta de que estaba grabando y presenciando el tornado más grande del planeta, con los vientos más fuertes que se han registrado en la Tierra. Además, fue el tornado más destructivo de la historia de Estados Unidos. La gente no fue capaz de regresar hasta 2 o 3 semanas después para enfrentarse a la devastación. Yo estuve 3 semanas sin ir por allí y no le hablé a nadie del tema porque me encontraba abrumado.
El terrible desastre de Oklahoma demostró que la mejor arma en la guerra contra estos vientos letales era mantener un estrecho vínculo entre los testigos presenciales y los meteorólogos. En nuestra zona tenemos miles de vigilantes de tormentas que constituyen la primera línea de combate en la defensa contra el mal tiempo. Los vientos de Oklahoma City superaron ese día los 480 kilómetros por hora. Pero el viento no tiene que ser tan fuerte para provocar daños graves. Hay vientos mucho más lentos que pueden destrozar edificios y llenar el aire de escombros volantes, verdaderos misiles que pueden matar. En Lubbock, en la Universidad Técnica de Texas, unos investigadores han traído un Hércules C-130 para que actúe como máquina de viento al aire libre. Quieren comprobar la velocidad que ha de tener el viento para dañar este edificio. A 112 kilómetros por hora, los goznes salen volando. A 160 kilómetros por hora, parte del tejado se desprende. Una vez dañada, la casa alimenta el viento con un suministro constante de objetos volantes. Una vez en el aire, el viento transforma esos objetos en peligrosos proyectiles. Cuando un tornado azota una zona densamente poblada, son estos misiles los que causan la mayoría de las fatalidades. ¿Y qué ocurre en el ojo del tornado? ¿Qué pasa cuando los misiles bombardean una casa o impactan contra una persona? Vamos a conocer a una mujer que sufrió el impacto de uno de ellos y vivió para contar. Es el día después del tornado de Oklahoma City de 1999. La gente registra las ruinas en busca de supervivientes. Su tarea resulta más difícil porque montañas de escombros recubren las ruinas. Cuando se produce un gran tornado, dispara escombros a tal velocidad que hasta las personas que se han refugiado en sus casas corren peligro. ¿Cómo de fuerte tiene que ser una casa para resistir un tornado? Si Godzilla tuviera una pistola de aire comprimido, se parecería a esta. Un tanque de aire comprimido de casi 120 litros que puede disparar cualquier cosa, desde ladrillos a postes de acero, hasta 160 kilómetros por hora. En las instalaciones de investigación del viento de la Universidad Técnica de Texas, en Lubbock, un grupo de científicos prueban paredes de vivienda para ver cómo aguantan el impacto de los escombros volantes. Están probando lo que ocurre con vientos de tornados F3 a F5. Chad Morris es el director asociado del Centro de Investigaciones de Ciencia e Ingeniería del Viento. Está haciendo campaña a favor de paredes más fuertes que protejan mejor frente a los tornados. A 400 kilómetros por hora, el viento puede mover un escombro de casi 7 kilos a unos 160 kilómetros por hora. Y hoy estamos lanzando los escombros o misiles a 160 kilómetros por hora. La primera pared es de un tipo muy común en los hogares norteamericanos. Este objetivo es una pared de sección de vinilo revestido, con una capa interior de tablero orientado de filamento OSB, en una estructura de pared tachonada de 2x4. El misil de prueba de hoy es una plancha de madera normal de 2x4, un proyectil muy común en los tornados. ¿Listo? 3, 2, 1. Más de 5 millones de estadounidenses viven en casas construidas con este tipo de material. En un tornado potente es como si la pared no existiera. A continuación, se prueba una pared que se encuentra en unos 8 millones de hogares norteamericanos. Es una capa exterior de lámina de ladrillo pegada a una capa interior de aglomerado sobre una estructura de pared tachonada de 2x4. 2, 1... Aunque esta pared ralentiza el misil, el dueño de la casa podría acabar en el hospital. En realidad, para protegerse de verdad de los tornados, hace falta un refugio hecho de esto.
Son entre 10 y 12 centímetros de hormigón reforzado de 3.000 libras por pulgada cuadrada, 20 megapascales, con una barra del número 4 de 1,25 centímetros. Nos proporciona la masa que necesitamos para detener el impacto de un proyectil a 160 kilómetros por hora. ¿Listo? 3, 2, 1... Y si el lobo malo sopla y sopla, esta pared resistirá. Pero, ¿qué pasa si no se dispone de esa protección y se acerca un tornado? Julie Rakestraw vive en Moore, en Oklahoma, y en mayo de 1999, cuando escuchó los avisos de tornado, se refugió con su hija en un armario en mitad de la casa. Estaba sentada en el armario y de repente me encontré en la mitad de la calle. Y me dije que eso no era buena señal. Uno de los tornados que arrasó Oklahoma destrozó la casa de Julie y, lo que es más, le clavó esta astilla en la cabeza. No sabía que tenía una astilla en la cabeza hasta que llegaron los equipos de emergencia. Y uno de ellos, que era amigo mío, dijo: cuando oyes decir eso a un enfermero, sabes que algo no marcha bien. El enfermero sujetó la astilla con unos vendajes y llevó a Julie al hospital. El doctor Chris Carey fue uno de los médicos que la atendió. Estamos entrenados para no asustarnos de los casos que llegan, pero lo que vi me dejó un poco desconcertado. Los cirujanos se convirtieron en carpinteros. Lo primero fue cortar a ras de piel el trozo de madera que le sobresalía de la cabeza. No teníamos herramientas adecuadas y nos las arreglamos, esterilizando una sierra que tenían los de mantenimiento. Me entró por la oreja y me atravesó la garganta hasta llegar a la clavícula. La astilla me salvó la vida porque si me hubiera atravesado entera y hubiera salido por el otro lado, me habría muerto desangrada. A Julie Rakestraw se le clavó una astilla de casi 90 centímetros que había penetrado casi 7 metros hasta el centro de su casa. Pero trozos de madera como este no fueron el único proyectil que volaba por los aires aquel día. Las heridas más comunes que ocasionó este tornado fueron las del tipo de la metralleta, similares a las de una explosión. La fuerza del viento genera tanta energía que hay astillas que atraviesan árboles. Durante los tornados, los objetos cotidianos se transforman en asesinos. En el Laboratorio Nacional de Tormentas Graves de Norman, en Oklahoma, el meteorólogo Harold Brooks estudia los tornados y cómo matan. Lo que más gente mata en los tornados son las conmociones traumáticas causadas por el impacto de escombros. Los objetos ordinarios se transforman en misiles letales cuando vuelan a 250 o 300 kilómetros por hora. A 400 kilómetros por hora, el viento puede impulsar un escombro de 7 kilos, el peso medio de un pavo congelado, a unos 160 kilómetros por hora. La gente que sobrevive a los tornados frecuentemente sufre heridas muy graves. Pueden perder dedos, orejas, todo tipo de tejidos blandos. Son heridas horribles de las que se tarda años en recuperarse. A Julie Rakestraw no la van a pillar 2 veces. Cuando reconstruyó su casa, se aseguró de añadir un refugio antitornados. Este es nuestro refugio antitormentas subterráneo. Ya no tenemos que preocuparnos más de los huracanes. Tenemos botiquines de primeros auxilios, agua y de todo por si acaso tenemos que pasar aquí bastante tiempo. Los refugios contra tormentas posiblemente salven las vidas de cientos de personas, pero mucha gente no los tiene. Los tornados matan el triple de personas que los huracanes. Son el viento más mortífero de Estados Unidos. Hemos visto que los vientos del interior de los tornados son mucho más veloces que los del interior de los huracanes. Por ello, deberían ser más peligrosos. Pero, ¿cuáles causan en realidad los mayores daños? Cuando un tornado azota una ciudad, provoca daños impresionantes.
Pero como muestra esta imagen a vista de pájaro de la trayectoria de un huracán, su ámbito de destrucción es limitado. En contraste, los huracanes son inmensos, normalmente de casi 500 kilómetros de ancho, y su tamaño los hace mucho más devastadores. Si los tornados son como los taladros de alta velocidad del mundo del clima, los huracanes son las escobas eléctricas. Extienden su destrucción a lo largo y a lo ancho, y la fuerza que llevan dentro es extraordinaria. Un huracán de tamaño medio puede liberar tanta energía al día como 400 bombas de hidrógeno. Este programa quiere descubrir qué podemos hacer para evitar los posibles daños cuando llegue el próximo huracán. El viento de los huracanes tiene la mitad de velocidad que el de los tornados, pero provoca una devastación a una escala mucho mayor. La labor del Centro Nacional de Huracanes de Miami consiste en predecir cuándo y dónde se producirán huracanes. La ventaja de quienes predicen huracanes frente a sus colegas que predicen tornados es que disponen de más tiempo para avisar, y cada año las predicciones son mejores. Un hecho del que está orgulloso un experto en huracanes, el profesor Hugh Willoughby de la Universidad Internacional de Florida. Hemos sido capaces de reducir el riesgo de vidas. A lo largo del siglo XX, la posibilidad de morir en un huracán se ha visto reducida 100 veces. De hecho, las predicciones de la trayectoria de un huracán del Centro Nacional mejoran en exactitud una media de entre el 1 y el 2% anual. Parece que el 1 o 2% no es mucho, pero lo es cuando se suma a lo largo de 30 años. Pero hay un elemento en la predicción de huracanes que resulta extremadamente difícil: predecir lo fuerte que será un huracán cuando toque tierra. Es una experiencia dolorosa. La arena me está haciendo daño. El huracán más destructivo de la historia reciente de Estados Unidos se produjo en 1992. El domingo 16 de agosto, las fotos de satélite mostraban una depresión tropical formándose al este del Atlántico. Cuando llegó a Florida, se había transformado en un potente huracán bautizado como Andrew. Las predicciones subestimaron la fuerza del Andrew cuando se acercaba a tierra. Stanley Goldenberg es un investigador de huracanes. Si alguien podía haber visto venir lo que se avecinaba, era él. Pero cuando el huracán Andrew se acercó a Miami, Goldenberg lo esperó junto a su familia en el peor sitio posible. Estamos en casa esperando tranquilamente a que llegue el huracán. Su casa se encontraba justo en la trayectoria del huracán y solo estaba protegida por tablones de chapa de madera. Se le puede escuchar fuera. Desperté a todos y les dije que teníamos que hacernos fuertes en el pasillo y nos protegimos de los cristales que saltaban con colchones y sábanas. Creo que los vientos son al menos de 160 a 175 kilómetros por hora o más. Aaron, ¿estás bien? Aquí está el gato. Goldenberg dependía de unas chapas de madera y de Dios. Estamos esperando en el pasillo porque el viento se ha llevado la chapa de madera de la ventana de la fachada principal. Cuando por fin llegó el ojo del huracán, fue como si hubiera metido la quinta marcha en la caja de cambios. Señor, te damos las gracias y te pedimos tu protección. Una explosión reventó la ventana y la puerta corredera de cristal que había detrás, y el huracán entró rugiendo en la casa a pocos metros de nosotros. Entonces mi cuñado dijo que nos habíamos quedado sin tejado. El techo había volado de una sola pieza por encima de la valla y se había estrellado contra la casa del vecino. Se nos cayó encima la pared de la cocina y del cuarto de estar y se quedó apoyada sobre la nevera a unos 30 centímetros por encima de la encimera y nos sirvió de refugio, aunque yo tenía la cocina en la espalda y eso me estaba aplastando las rodillas. Entonces nos pusimos a rezar para que Dios nos salvase. Goldenberg y su familia sobrevivieron. No dieron cuenta de la magnitud de los daños hasta que amaneció. Esta es la pared que nos cayó encima. Allí está la cocina y los armarios.
Estas contraventanas sobrevivieron a la tormenta. Todas las ventanas que tenían este tipo de contraventanas sobrevivieron. Pero nuestra casa tenía contraventanas de madera y el tejado salió volando. El huracán Andrew devastó un total de 1.600 kilómetros cuadrados de tierra. El Andrew asoló la zona menos poblada de Miami y del condado de Dade. Si hubiera golpeado a 30 kilómetros al norte, las estadísticas se habrían triplicado. El huracán Andrew dejó a 160.000 personas sin hogar y causó 23 víctimas mortales. Enseñó a los científicos a no subestimar nunca la fuerza y la imprevisibilidad del viento. Pasó de ser una pequeña tormenta tropical a un huracán de categoría 4 y después de categoría 5 en solo 36 horas. Se intensificó de una manera tremenda. Lo más difícil de predecir para nosotros es la intensificación tan rápida de las tormentas. El huracán Andrew causó 20 veces más daños que el peor tornado de Estados Unidos. Las medias anuales nos revelan que los huracanes suelen causar 5 veces más daños que los tornados. Pero, ¿por qué causan tanta devastación los huracanes? ¿Hay alguna forma de impedir que el viento sea tan destructivo? Sabemos que los daños causados por un huracán aumentan dramáticamente en función de la velocidad del viento. En algunas circunstancias, reducir un 10% la velocidad del viento puede reducir en un 25% los daños que causa. La central energética de los huracanes es la humedad que llevan dentro. Cuando el vapor de agua se condensa, libera enormes cantidades de calor que ayudan a impulsar la tormenta. Si se eliminase la humedad, en teoría la tormenta se debilitaría. Eso fue exactamente lo que trataron de hacer los científicos en los años 60. El proyecto Storm Fury reúne a un equipo de científicos y técnicos altamente cualificados. En 1961, el gobierno estadounidense creó el proyecto Storm Fury. El plan consistía en sembrar las nubes de huracán con partículas de yoduro de plata, que transformaría en lluvia el agua fría de las nubes y desintegraría el ojo del huracán, que es la parte que acarrea los vientos más fuertes. Las pruebas efectuadas en el huracán Debby en 1969 tuvieron aparente éxito al reducir la velocidad del viento en una media del 25%. Pero las investigaciones posteriores revelaron que posiblemente la reducción no se debió al sembrado de yoduro de plata, sino al ciclo natural de la tormenta, y se había producido sola de todas formas. Tras más de 2 décadas, el proyecto Storm Fury fue abandonado. En Palm Beach, en Florida, el hombre de negocios Peter Cordani cree que puede tener éxito donde fracasó el proyecto Storm Fury. Ha creado un polvo absorbente que dice que un día reducirá la potencia de los huracanes. Es un producto en polvo que tiene la capacidad de absorber instantáneamente 2000 veces su propio peso. Comprobarán que cuando lo introduzco en el agua, la absorbe rápidamente, como puede verse. Nuestra teoría es que si absorbemos el agua, restaremos mucha fuerza a las tormentas. En 2001, el equipo de Peter Cordani probó el polvo en una nube de tormenta. Soltamos una carga de polvo encima que absorbió toda la humedad. La nube desapareció al instante de la atmósfera y cayó al mar. Fue como magia. Aparecía en el radar y de repente desaparecía. Observadores independientes confirmaron que la nube desapareció. Pero eliminar una nube no significa que ese polvo pueda debilitar un huracán, porque la magnitud del problema es mucho mayor. Aunque los experimentos de Cordani continúan, los expertos dudan de sus probabilidades de éxito. Los científicos creen que la mejor forma de evitar los daños de los huracanes es mejorar el diseño de los edificios y efectuar previsiones más acertadas para poder evacuar las zonas en peligro. Los huracanes son fenómenos que avanzan lentamente y se forman de forma gradual, con lo que generalmente se pueden predecir con días de antelación y se puede avisar a la gente con tiempo de sobra. Evacuando a la población de las zonas en peligro se salvan muchas vidas. En Estados Unidos solo mueren unas 20 personas al año por este motivo. Los meteorólogos están progresando mucho en la guerra contra los huracanes, pero aún queda mucho camino por recorrer. Cuando el huracán Charlie azotó Florida en agosto de 2001, parecía que los expertos lo tenían bajo control.
El Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso para casi toda la costa este. 1,5 millones de personas evacuaron la zona. Otras buscaron refugio, pero a pesar de las advertencias, fallecieron 25 personas. Charlie era un huracán de categoría 4, una categoría inferior al Andrew, pero mató a más gente. ¿Qué falló? Creo que estamos perdiendo la batalla contra los huracanes. La cantidad de edificios que hay en la costa y por lo tanto el número de habitantes que se concentra allí supera nuestra capacidad de advertencia, y aunque nos diera tiempo a avisar a todo el mundo, siempre queda alguien que no reacciona hasta el último momento. Desde los años 50, el número de habitantes de la costa este de Estados Unidos casi se ha duplicado. Y por muy insistentes que sean las advertencias, mucha gente no se marcha hasta el último minuto. Sabemos que siempre habrá un número significativo de personas que correrán peligro cuando llegue el huracán. Los enormes y arrasadores huracanes y los violentos e implacables tornados son una de las fuerzas más terroríficas de la naturaleza. La intensa velocidad del aire del vórtice de los tornados los convierte en el viento más mortífero, y el gigantesco volumen de los huracanes los transforma en el viento más destructivo. La ciencia ha intentado comprender a estos monstruos desorbitados y protegernos de ellos. Las mejoras en las previsiones y la mayor antelación de los avisos continuarán salvando vidas. Pero seguramente las previsiones nunca serán exactas al 100%. Cuando el cielo se enfurece, lo mejor que se puede hacer es quitarnos de en medio.